Amigos y amigas de La Respuesta, hoy, cuando se graba este programa, 10 de enero del año 2025, evidentemente no puede su productor, el productor de La Respuesta, situar ninguna otra noticia por delante de lo que está ocurriendo y se dice que por ocurrir. La región, hemos venido diciendo siempre, la región del Caribe y Centroamérica, Cuba incluida, claro está, Venezuela, Nicaragua, Haití, República Dominicana, evidentemente está en un proceso todavía indescifrable, un proceso enigmático, difícil de calcular por dónde podrían ir los hechos a producirse. Ahora lo último que tenemos en el momento que esto se graba es que ayer jueves 9 en el Palacio Nacional hubo un evento en el cual el gobierno dominicano, a nombre del pueblo dominicano, recibió al ciudadano Edmundo González Urrutia de Venezuela, que evidentemente en un proceso electoral que fue oscurecido por la violencia y el fraude, resultó el ganador. Pero Nicolás Maduro, en el poder desde hace tantos años, muy endurecido, con sus acompañantes, algunos de los cuales ya son leyendas de maldades, se quedó en el poder. Y para este 10 se fijó la entrada en posesión de un nuevo periodo de Nicolás Maduro. Y aquí en la República Dominicana se le rendía tributo al presidente que moralmente gran parte del mundo reconoce como el ganador, el señor González Urrutia, que ha venido diciendo que él se juramentaría el día 10 precisamente, creando una especie de suspense. Todo el mundo se preguntaba, pero bueno, y él dice que va para Venezuela el día 10, pero ¿cómo va? Y si viene el 9 entre nosotros, va a salir de nuestro territorio. ¿A dónde va en Venezuela? A la frontera de Brasil, a la frontera de Colombia, buscando suelo venezolano, alguna guarnición militar que se rebele para tener una juramentación allí y crear el impasse de dos gobiernos. Eran las especulaciones. No sabemos al momento que grabamos en la mañana del 10, ni qué está pasando en Venezuela, que no sea la toma de posesión formal ante el Parlamento, el Congreso de Venezuela, legislativo, o la posición del señor González Urrutia relativo a su seguridad que tenía de que estaría en Caracas, que nos veríamos pronto, le dijo a los dominicanos, en Caracas, entendiendo todo el mundo, bueno, al grado de que el canciller de Panamá, 2 días antes dijo, cuando González Urrutia estaba allí, que se iba a producir un hecho en América tan trascendental
tan importante que iba a estremecer el continente. Al momento que grabamos, no sabemos de nada parecido. Y lo mejor es mantener la calma, la paciencia, no adelantar especulaciones fantasiosas o prejuicios. Por ejemplo, el evento aquí fue ejemplar. El discurso del presidente Abinader, muy interesante, hizo un relato de lo que hemos sido Venezuela y República Dominicana desde el tiempo del padre de la patria y su exilio allí, y después el sacrificio de don Rómulo Betancourt, cómo expuso su vida con tal de levantar la posibilidad de la libertad en la República Dominicana, que incluso hay una avenida importante de la capital que lleva su nombre. Era una manera de responderle a aquellos que han estado diciendo algo que jurídicamente, entiendan, stricto sensu, como decimos los abogados, tienen razón, porque la Constitución de la República prohíbe la intervención en los asuntos internos de otros estados. Una prohibición que está en el artículo 3, creo. Pero las relaciones con Venezuela se turbaron mucho al grado de que surgió un incidente feísimo cuando aquí se incautaron de un avión, un jet, que parece que estaba bajo vigilancia de la Autoridad Nacional y creo que también de la DEA, entendiendo que era de mafiosos, y sucedió que el avión era de Maduro y se llegó a exasperar tanto y fue tan violento que tuvo el atrevimiento de llamarle al presidente Abinader ladrón. Un deterioro claro de las relaciones. El discurso fue hermoso, bien articulado y justifica, porque nosotros, aunque tenemos esta prohibición en la Constitución, evidentemente hemos tenido situaciones en que la intervención de otros estados, recuerden los que vieron aquello y los que no lo saben que lo aprendan, las sanciones impuestas en Costa Rica. Nos llegaba un barco con un embarque aquí a raíz del atentado contra don Rómulo Betancourt, una bomba que milagrosamente se salvó y se quemó solamente las manos, pero murió alguien de sus acompañantes. Y siempre hubo exilio dominicano allá y presidentes venezolanos que se preocupaban, intervenían y decían. Incluso cuando la ocupación militar extranjera, la FIP de OEA, que vino a cubrir la intervención militar norteamericana en el 65, a disimularla o pretender disfrazarla. Bueno, un mandato de OEA. Eso se debatió mucho. Yo recuerdo en Naciones Unidas hubo debates importantísimos. Y creo que el embajador entonces norteamericano era Ray Stevenson, brillantísimo, y tuvo palabras importantes para la República Dominicana. Es decir, la prohibición existe constitucionalmente, pero en hecho hay situaciones en el orden internacional, esta es una clara, donde medio mundo está insatisfecho, inconforme, bravo, para decirlo, con la atrocidad que se está cometiendo en Venezuela, que hoy, hay que admitirlo, se habla de más de 5 millones de venezolanos mendicantes en una especie de ostracismo por
por todos los medios, fugándose de su país. Eso no tendría explicación, que no sea la dureza y lo que han montado finalmente Maduro y su grupo. Pues bien, el día de jueves de ayer fue interesantísimo, no solo por el acto, que fue seguido de un evento en el Eugenio María de Hostos, y el exilio venezolano, numerosísimo, creo que estuvo presente allí, solidarizándose con don Edmundo González Urrutia. Pero hubo un hecho que espantó, se podría decir, a todo el mundo, al mundo real, al globo. En Venezuela ha surgido un liderazgo formidable. Los hechos y las circunstancias terribles generaron ese liderato. Una mujer valerosísima. La oí en el discurso de ayer, montada en un camión, en una tarima de camión o algo así, con una blusita blanca y unos jeans, una palma de fuego brillante, María Corina Machado. Tenía 4 meses y tantos días en clandestinidad. Ese liderazgo de esa joven señora lo generaron los acontecimientos. Maduro, y más que Maduro, Cabello, que es el artífice de muchas de las cosas peores del régimen, se dieron cuenta que María Corina no podía participar en elecciones, porque entonces las elecciones hubieran resultado una especie de plebiscito aplastante. Y la inhabilitaron por sentencia del Tribunal Corte Suprema para todo cargo, la persiguieron como traidora de la patria. Bueno, terminó en clandestinidad, no se fue. Y ahí reapareció ayer jueves. Cuando grabamos viernes decimos ayer jueves. Y después de terminado el acto, se produjo un incidente confuso, violento. Ella iba montada en un motor con un jaque de cuero, un gorro negro, parece que era parte de del mecanismo de ocultación de su presencia, escondida en clandestinidad. Y su gente dijo que un grupo de 8 o 10 oficiales de seguridad, inteligencia, etcétera, vinieron y la secuestraron. Bueno, eso produjo un espanto increíble. Diríamos, en media hora que se habló del secuestro, incluso del balazo en la cabeza de uno de su escolta, creo que de su muerte también, o herido, no sé. Tembló el mundo, los jefes de Estado, los presidentes, todo el mundo. Dio la impresión, bueno, si han incurrido en el error de secuestrar a esta muchacha, el asunto va a ir a mayores. Se va a producir una especie de guerra. Lo van a intervenir. Va a haber una lucha de ejércitos y de problemas. Pero, cerca de media hora después o 20 minutos después, se anunció que no, que María Corina estaba en lugar seguro, y se dice que apareció un video donde ella decía que estaba en lugar seguro y que no sé quién o ella misma había una carterita que se la había perdido, etc.
Entonces surgió la cuestión de saber quién tenía razón. Diosdado Cabello, que salió a decir seguido, esto es una farsa. Eso se hizo con el propósito de afear y turbar la toma de posesión de viernes 10. Crear un ambiente mundial de que María Corina estaba desaparecida para abrir todas las posibilidades de impedir a Nicolás Maduro. Eso es una farsa, dice Diosdado Cabello, que por cierto militarizó a Caracas, hizo de Caracas una presión gigantesca. Gente armada, milicias populares, poca presencia militar, cosa que me llamó la atención, que ocurrió en otras ciudades. Por ejemplo, en Mérida, arriba, y creo que en San Cristóbal, en Mérida, cuando salió la multitud a protestar, el día 9, como lo había convocado María Corina, la fuerza militar que fue se retiró a su cuartel. No bregó con la multitud. Y se han producido muchas deserciones, especialmente de soldados y oficiales en frontera. Entonces, María Corina va a decir hoy, viernes, fíjense la fecha, yo estoy grabando viernes, no hoy domingo, cuando sale. Y va a decir lo que le pasó. Eso ha creado un revuelo enorme y unos dicen que, sí, hombre, eso fue una farsa, eso fue un engaño. Y la mayoría dice, no, eso fue que el gobierno intentó secuestrar, y tal vez hubo diferencia en el gobierno y ganó la opinión de que había que devolverla, porque si la conservaban era una manera de suicidarse. Prisionera, desaparecida, María Corina, inimaginable. Era mejor llevarla al ridículo, desmentir su valor personal, que aparezca el video diciendo yo estoy en un lugar seguro, se me perdió una cartera. Esa no es la María Corina que ha conquistado el liderato mundial, el liderato moral, como líder auténtica del pueblo venezolano. Imaginación, no me cabe duda, a mí. Hay muchísimas explicaciones que yo respeto. Yo dije, el gobierno preparó el hecho. Ustedes la toman, la sacan, se la llevan, la ponen, la obligan, la coaccionan, en un momento dado, 20 minutos después, a firmar esto, y la devuelven. Vamos a una demostración de fuerza. Sabíamos dónde estaba, la cogimos cuando queríamos y la devolvimos porque ella no compone nada. Y es una cobarde, que es una palabra que a Nicolás Maduro le gusta mucho utilizar, como le decía al presidente de Panamá, cobarde, póngase a defender el canal de Panamá, al señor Mulino. Pero bien, el asunto está efervesciente, está de un modo u otro como una arena movediza, que no se sabe exactamente qué puede ser cuanto ocurra. Algunos amigos míos me llamaron, me estuvieron hablando, que yo estaba callado, que yo y la respuesta me había ido a la guerra del mundo
que el asunto de Venezuela y su democracia a rescatar no había merecido la más mínima atención de mi parte. Eran en los comederos, en los mentideros. Y me quedé pensando, voy a buscar en mis archivos todo cuanto yo he escrito en los últimos tiempos en la pregunta, sin contar los artículos que me he permitido enviar al Listín Diario sobre Venezuela, como una manera de darle una explicación a mi público acerca del tiempo desde el cual yo vengo tratando el tema de Venezuela. No hay indiferencia, al contrario, una atención, si se quiere, dolorosa, pero la atención fija a ese drama de todo un pueblo, que parece que ya va cerca de 5 o 6 millones de sus hijos fuera, arrojados por la violencia del poder. Le digo a doña Grisel, mi auxiliar, búsqueme en la pregunta todo cuanto yo haya escrito en la pregunta para los miércoles acerca de Venezuela, Chávez, Maduro, etc. Que voy a hacer un ejercicio especial en la respuesta, como una manera de defender, esa es la reputación del programa, de decirle a quienes puedan sospechar que yo tengo algún tipo de silencio malicioso, no, yo he escrito mucho sobre esto, me quedé asombrado. ...17 desde el año 4, el 4 de noviembre del 2017, preocupación de todos. Venezuela, preocupación de todos. El 11 de noviembre de 2017, ampara, Señora, Venezuela. Más sobre Venezuela, 18 de noviembre de 2017. Más sobre Venezuela. Venezuela y su laberinto, 1 de noviembre del 2017. Chávez, el valor de una ausencia. La región como réplica de la Guerra Fría, 22 de febrero de 2019, sobre Venezuela. El invierno y el espíritu, 25 de diciembre de 2019. Chávez, el valor de una ausencia, parte 2. 2 de agosto del 24. Chavismo o madurismo es lo que existe. Murió Chávez 2 veces, 7 de agosto de 2024. En favor de mi coherencia van estas entregas del presente relativas a la tragedia de Venezuela. 14 de agosto del 2024, donde yo hacía la transcripción en la pregunta
de 3 artículos aparecidos en el Listín Diario que escribiera sobre el drama, la tragedia de Venezuela. 100 páginas. 100 páginas ha escrito el productor de La Respuesta. Sin contar el Listín, he de repetirlo, que me ha dado cabida a artículos relativos al tema. Dios mío. Guardé silencio, prudente, muy atento a que no fuera una desgracia mayor, incluso hasta con una esperanza muy frágil de que de algún modo pudiera venir una avenencia, cosa imposible. No me podía dejar lapidar, usted no ha hecho caso de esto, usted está callado, usted que tanto habla. 100 páginas. Ahora, lo quiero leer, el último que me trajeron del 27 de agosto de 2024. Porque es el que reproduce y comenta uno del 12 de diciembre de 2014 en el Listín Diario, 10 años antes. Lo que yo escribí en el Listín se transcribe en este. Y me es necesario hacerlo por circunstancias personales muy sensibles. Yo tuve el honor de conocer y tratar a Hugo Rafael Chávez Frías en los términos de amistad, en las relaciones de su viaje aquí, viaje allá por invitación de él, y vi su trato con el presidente Leonel Fernández, muy cercano. He contado muchas veces lo que le dijera en relación a Haití en Maracaibo, cuando fuéramos a una reunión de Petrocaribe. Leonel, antes de sentarse, venía encabritado. En Haití no hay Estado ni nada que se parezca. No hay manera de ayudarlo. Eso se cogen los recursos, eso es un desastre. Naturalmente yo estuve con Chávez desde el principio, desde el calabozo. Como él dijo con mucha gracia cuando me conoció. En uno de sus viajes, él visitó la Plaza Bolívar, en la Avenida Bolívar, y me llamaron para presentármelo, yo no lo conocía. Ya yo había escrito 5 artículos sobre su levantamiento militar, popular, que fracasó, que él mismo lo contuvo, ahí fue que se produjo aquella expresión: hay que detener esto por ahora. Fue a la cárcel, cumplió condena. El presidente Caldera, electo en unas elecciones que sobrevinieron con el voto realmente de la simpatía de Hugo Chávez Frías, lo indultó, salió por América, vino aquí y fue a la presidencia. Y ciertamente una índole limpia de revolucionario en favor de los pobres de su pueblo, inexplicablemente los pobres de su pueblo. Dictó leyes fuertes de reforma agraria. Venezuela tiene todos los recursos del mundo. Incluso algunas de las empresas
abusadoras se encontraron con la firmeza de aquel militar revolucionario. Pero yo lo consideré siempre, incluso lo llegué a calificar como una especie de nacerismo, refiriéndome a Gamal Abdel Nasser, porque aquel tenía el sueño, el árabe egipcio, del panarabismo, la Liga Árabe, y el sueño tenía del panamericanismo. Era permanentemente atento a Venezuela y a su América cercana, especialmente en sus componentes más pobres, más necesitados, los países más retrasados en la economía. Al presentarme en la Plaza Bolívar, parece que ya el embajador que había entonces le había dicho de mis trabajos anteriores, o se lo había enviado, el embajador Belisario. Y cuando le dijeron, Hugo, mire, ese es el doctor Castillo, ese es un chavista que tú no has conocido, dice, con mucha gracia como se expresaba. De los que vale, porque desde el calabozo de cuando él estaba preso. Y a Leonel le dijo en un momento, creo que fue en ese viaje de Maracaibo, hablando de los problemas de la droga y la lucha difícil, él había dicho aquí en uno de sus viajes, Leonel, mándame el viejo allá, yo tengo interés de que el viejo vaya. El viejo sabe de esto y nos puede ayudar mucho. Y fui y hablé con su autoridad. Incluso me satisfizo ver números, estadísticas, etc. No estaba abierto el cartel de los soles, que sobrevino después como desgracia. Vale la pena decirlo en este momento. Y él le dijo a Leonel, según expresaba, Leonel, Vincho es mi abogado en el Caribe. El mismo día de su muerte asistí a su funeral por invitación del presidente Fernández. Escribí unos versos, se lo envié a su madre, no sé si el emisario cumplió, hablando de lo que era Hugo Rafael Chávez Frías para América. El nacionalismo militar popular con un contenido revolucionario, que después, por desgracia, giró, porque tuvo luces y sombras como todos. El drama de Cuba, la dependencia de Cuba del petróleo de Venezuela, la figura de Castro, dominante, una especie de fuerza de la naturaleza, un líder revolucionario de fama mundial, bueno, al grado de que sobrevivió a la implosión de la Unión Soviética, declaró un periodo especial y todavía está Cuba, ya él enterrado en una piedra, arrojada por el sistema socialista. Pero bien, él le dice, Leonel, mi abogado en el Caribe es Vincho. Y yo le he escrito algunas veces diciendo, comandante, no he renunciado al mandato. Ahora, me separé y abomino de su sucesión. Su sucesión, en cierto modo, le ha dado una segunda muerte. Usted murió en circunstancias que usted dijo en un momento, dentro de 50 años se sabrá quién hizo el daño de su quebranto. Pero después de su muerte, el comportamiento de sus sucesores ha sido horrible, deshumanizado, tremendo, despótico, cárceles, desaparecidos, muertos,
violencia. Ese no era usted. Ese no era usted. Intransigencia. El mío es el del referéndum aquel para cambiar el sistema del socialismo, que lo pierde por medio punto. Y días después, horas después, reconocía que había perdido. Ese era Chávez. Pues bien, al leer este artículo, Sueños de Chávez, yo dije, en honor a su memoria lo voy a leer, porque quiero dar una explicación además de por qué el dominicano tiene que apreciar que una cosa fue Hugo Chávez Frías para la República Dominicana y otra cosa pasó a ser la sucesión de Maduro. El Maduro extravagante, desconsiderado, que cuando nos estaban destruyendo a nosotros con propaganda infinita, terrible, el ACNUR, en Noruega, en Europa, hablaba, el que se mete con Haití, se mete con nosotros. Bueno, un gallo de pelea. Ese es el sucesor de Hugo Chávez. Ese Maduro, yo no estoy con eso. Al contrario, he escrito incluso artículos diciendo que las propias Fuerzas Armadas bolivarianas deben tener en principio ejes profundos de decepción e inconformidad, que gran parte de su personal se ilusionó y siguió a Chávez, porque Chávez era una versión decente. Pero con esto que ha surgido, no le debe lealtad. No le debe lealtad. Vamos a ver. Un viejo adagio reza: al buey por el asta y al hombre por la palabra. 27 de agosto de 2024. Hoy dejo cumplida mi promesa de reproducir en 3 entregas artículos periodísticos que escribiera relacionados a la compleja y excitante problemática venezolana. Culmino pues con este de fecha 8 de diciembre del año 2014, 10 años antes, titulado Sueños de Chávez. 12 de diciembre de 2014, Listín Diario. Quebradas las alas del cóndor, abatido el sueño del vuelo, llegan en tropel los negocios que malogran los pueblos. Ocurre siempre. Los visionarios pierden la luz con la muerte y solo el sol queda limpio. Y esto no son versos suramericanos, son reflexiones propias de mis desvelos. La laguna del lucro avienta sus gallinazos y en su corto vuelo arrasan con los pueblos. Tal es el drama. El libertador Bolívar, como nadie más, lo sintió en la hora de su muerte. Y su arado en el mar sigue presente. Chávez se le fue a América. Quedamos a merced de tumbos estridentes de la evocación de su memoria. Pero ya los negocios pisan fuerte para evadirse de sus sueños. Él quiso para los pueblos pequeños tantas cosas válidas
que su coraje le permitió emprenderlas. Lo cortó la muerte. Ahora nosotros desde aquí vemos mejor las dimensiones de su amor por nuestra tierra. Cuando se nos quiere subsumir en los cálculos de las estadísticas de los logros fantasiosos de los capitales y sus vericuetos de provechos. En esto no hay poesía de por medio. Se trata más bien de un paseo por los senderos de la historia y la agonía de los pueblos. A esto le cercenan sus cabezas, repletas de ensueño, para fijarle el camisón del atraso y el desconsuelo. Ha sido una práctica espantosa en todos los tiempos. Ahora se hace en la forma más odiosa, con el ropaje arrogante de una supuesta vanguardia de progreso. La deslumbrante grandeza de las tecnologías buscan suplir a Dios y hacerse dueñas de todo. Para ello confían en demasía en la desmemoria del prójimo. Su indefensión la alimenta la desinformación de su ignorancia y asumen el cinismo de ser nuevos paradigmas. Chávez entrevió las viviendas soñadas por nuestros pobres, las riquezas brotadas de nuestros surcos, pensando en nuestros valles y su desarrollo para el alimento de los dos pueblos. No supimos estar a la altura de su empeño y los negocios vencieron al ensueño. Ahora se pretende entrar en otra nueva tanda de prestidigitación para el engaño. Y me pregunto, ¿dónde están los beneficios del oro de Rosario? ¿Por dónde va Barrick? ¿Qué hacer con Miranda? ¿Se negoció en Suiza como Estado? ¿O se atajó aquí? ¿O se atajó aquí por las maquinaciones? El pueblo no lo sabe. Como tampoco ha visto el prodigio prometido por las vanidosas expresiones de destreza del capital para darle su luz permanente. Se le abruma de promesas, porque el lucro no cesa. Hijo del egoísmo sordo de los hombres, hay poco que esperar de su desprendimiento. Se está aprovechando la muerte del cóndor, el sueño de Chávez, y procura en la especulación el ahondamiento de la pobreza nuestra. No lo dejan advertir, porque nada más cierto es que los mercaderes son fenomenales y expertos. El referente es el Cristo del templo. De todo, lo único cierto es que la inclusión social seguirá siendo quimera. Chávez tuvo un sueño mayor cuando nos propuso encabezar la explotación en el nicho del Caribe que le fuera asignado en la franja del Orinoco. Ante la perplejidad de nuestro presidente de entonces, confesando carencia de recursos para hacerlo, sonrió y exclamó: Leonel, lo haremos nosotros, pero yo quiero la solvencia petrolera para ustedes, que son los mayores en Petrocaribe. El Cóndor pensaba en habilitarnos para la riqueza petrolera y hablaba con un entusiasmo sorprendente de modificar la refinería, duplicarla en su capacidad para suplir a toda la región. Todo a cargo nuestro,
dándonos una importancia nueva, un verdadero sueño. Pero llegó la muerte y quebró la esperanza. Ahora se habla de otros bonos para hacernos presa de los fondos buitres. Muerto el cóndor, se propone entregarnos a los fondos raudos de la especulación y al desastre del afrentoso descrédito y la ruina de la malicia del incumplimiento. Desde el viejo continente se nos recuerda que han sido generosos con nosotros, tanto para proveernos de 946 millones de euros en 25 años. El cóndor Chávez apenas en 10 años proveyó 4.000 millones de dólares. Por eso hemos tenido paz, que bien pudiera llevar su nombre. Y es lo que no ha habido amigo nuestro tan generoso ni tan sincero. Chávez. Punto, fin de la cita del artículo. La selección que hiciera de los 3 artículos transcritos en las últimas entregas, tal como explicar en mi programa La Respuesta, estuvo apoyada en mi convicción que tendría el fin práctico de pasar esos artículos escritos hace mucho tiempo a la previsible edición de la pregunta, que se habrá de hacer con el objeto de demostrar que las cosas que digo hoy sobre Hugo Rafael Chávez Frías no son improvisaciones emocionales y sensibleras, y menos resabios antojadizos contra su lamentable sucesión. Cuando hoy digo, pues, que se está satanizando el chavismo por los errores y desviaciones de conducta de sus muy allegados, en comillas, que le daran la oportunidad histórica de sucederle, mis afirmaciones pueden ser comparadas con las muchas que hiciera en un ayer distante. En 2 palabras, el madurismo se hundió en el descrédito del uso abusivo del poder. Pero no ha sido realmente el chavismo que el líder desaparecido encarnaba. Chávez era otra cosa. Naturalmente cometió errores y se podría decir como ordinariamente se trata la condición humana. Tuvo sus luces y sus sombras, pero sus virtudes e ideales fueron potentes y netos, aunque tuvo que tomar medidas drásticas, especialmente relacionadas con las necesidades de acudir en favor de los pobres, en cuyo nombre actuaba. Siempre demostró una sensibilidad especial que fuera probada con su actitud ante el referendo que perdiera cuando lo intentara en procura de un cambio del sistema social y político que había de imperar en Venezuela. Pero hay otro aspecto todavía más sensible que sirve para ilustrar la diferencia que sobrevino luego de su desaparición. Esto si se le compara con lo que luego terminaron por hacer sus fogosos seguidores, en comillas, provocar el espantoso ostracismo de millones de sus compatriotas. No es concebible que el líder hubiese llegado en ningún caso a esa deshumanización del poder que en forma excitante detentara. Supo ser prisionero y perseguido, volver a poder en brazos de su pueblo, reconocer derrotas, y tenía sentimientos muy altos sobre la suerte aciaga de los pueblos hermanos, a los cuales le tendiera su mano amiga en forma increíblemente generosa.
Sin embargo, Hugo hoy, como consecuencia del desastre que ha sobrevenido una vez partiera, figura en el centro mismo del escarnio, de la abominación, del desprecio, de la infamia. Y eso no es justo, es cuanto he intentado alegar. Solo examinando el caso dominicano, que él lo asumió como si se tratara de su segunda patria. Y lo digo con conciencia porque estuve cerca en posibilidad de saberlo al oírle. Bastaría para convencerse hasta dónde el corazón de ese joven coronel se sentía solidario con el drama de nuestra pobreza. Basta, repito, pues, leer el artículo que he transcrito hoy y la pasión con que habría de colocarnos a la cabeza de la franja del Orinoco para la explotación petrolera que correspondería al Caribe. He sido, sin embargo, cauteloso con el papel que pudo desempeñar la ideología y quizás hasta injusto. Primero porque la personalidad de Fidel Castro, que yo he descrito como un fenómeno de la naturaleza para traerlo en la forma que lo hiciera, tenía un contexto interesante para los fines de ese análisis. En Cuba, enjaulada por décadas, en un régimen tan audaz que pudo sobreponerse con el predicamento de un periodo especial a la desaparición del socialismo en la propia Unión Soviética por implosión, pero que tenía una dependencia especialmente petrolera que para Hugo difícilmente podría resultar indiferente. Chávez, en realidad, a mi parecer, era un líder militar popular profundamente nacionalista, pero con una tercera dimensión prodigiosa: el panamericanismo. La Venezuela solvente, los demás, en distintos grados, vecinos de pobreza, todo eso contribuyó para que él enfrentara los poderes de la tierra con la vehemencia y el valor personal que tenía y mandara su índole hacia el socialismo del siglo XXI y mudara su índole. Y esto, a la larga, trastornó la trayectoria propia que le correspondía y le atrajo rencores y animadversiones insondables. Hoy, esos intereses terribles se están cebando en el insulto a su memoria. Algún día no puedo imaginarme cuándo se escribirá la verdadera historia, y esto que expongo necesariamente será parte de los análisis y estudios que se harán para separar la paja del grano en las responsabilidades y culpabilidades políticas del poder en Venezuela. Estoy convencido que Chávez saldrá ileso y quedará muy distante del dicterio, como dijera en uno de mis versos que le dedicara a la hora de su muerte. En fin, esta modalidad de entrega de hoy solo la suspendo y debo pasar a las preguntas de siempre. ¿Creen ustedes que yo puedo estar imbuido de creencia malsana cuando afirmo estas cosas? Puedo invitarles, en cambio, a que lejos de dar un por cierto todo cuanto se esgrime contra aquella memoria pase a ser objeto de un examen mejor. Veremos, porque siempre he creído que los hechos no pierden su elocuencia con el tiempo, y cuando desdichados sucesos los deforman, no desaparece esa elocuencia, solo se aplaza su reconocimiento. Ya termino. Desde luego, el presente es lo que más cuenta, y en mi espíritu lo que más existe es el ruego para que no se allegue más tragedia. Dios, sobre todas las cosas, debe ser invocado
porque el momento es de mucho peligro, no solo para nuestros hermanos de Venezuela, sino para nosotros mismos como hijos de la tierra de esta región tan sometida a tantos azares inverosímiles. Lo quise leer entero porque tenía que rendirle tributo a la memoria de ese oficial militar, nacionalista, panamericanista, inmensamente popular, que por desgracia la muerte suprimiera para alejar este espanto. ¿Saben ustedes, señores, que estamos saliendo por Supercanal, en sus canales 33 de Claro, 3 del Cable, a las 11 de la mañana de domingo? Que asimismo Teleimpacto en sus canales 52 de Claro, 22 del Cable, al mediodía, a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo, reproduce nuestros contenidos. Y que estaremos a partir de las 12 del mediodía, una vez termine la versión central, elevados ya a YouTube. Con la gracia de Dios, espero estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega. Muchas gracias y hasta entonces.